Aló, buenos días. Em, Comenzamos entonces esta nueva clase, ¿cierto? Bien. Em, bueno, lamento un poco que hayamos comenzado un poco más tarde, pero necesitaba darle un poco de tiempo a la transmisión para que fuese también agregándose más gente y ir un poco em, acorde también con el, con el tiempo, ¿no? Se escucha muy bajo, está muy alto, está cortado, que se escucha bien. Me escucho bien. Bien, ok. Bueno, le doy entonces la bienvenida oficial al curso, ¿cierto? A la asignatura. Comenzamos nuevamente, ¿cierto? Este semestre de una manera un poco distinta. Em, Hay, como ustedes saben, ¿cierto? Hay un nuevo inicio del semestre que corresponde a este día, ¿cierto? En realidad al día de ayer, pero más bien está mediado por la situación en la cual nos encontramos, ¿cierto? Y también pensando en las personas que no pudieron conectarse previamente, ¿no? Por eso también que les hago la pregunta, si es que hay alguien acá en la sala que no haya estado en ninguna clase. Si es posible eh, que haya alguien acá que no estuvo en ninguna clase, entonces también para ir viendo eh, qué tanto retomamos, porque una de las características que se supone que tiene este nuevo inicio de año, un nuevo inicio de semestre, tiene que ver con el reiniciar las clases, ¿sí? Lo que se dice como comenzar de cero, ¿cierto? Em, Cosa que resulta difícil, ¿sí? Eso resulta eh, tanto complicado comenzar de nuevo si es que ya hemos pasado algunas cosas y no es imposible, o sea, no es tan posible hacer como que no existieron, ¿no? Pero por eso a mí me gustaría ir como em, escuchando si es que, o leyendo, pues al chat, leyendo si es que hay alguien que realmente no estuvo en ninguna clase para saber cuánto profundizar, ¿no? Em, ok, me parece, entonces voy a Hola, asumir que... Sí, hola. hola, buenos días, profesor. Yo, por ejemplo, no he podido estar en sus clases hasta ahora, así como Ok, soy consciente también que un par más de compañeros tampoco tienen internet hasta este momento. ya, Eh, y también apegándome a la resolución que tuvieron el SEC y para todo este tema, me parece que lo más justo es comenzar con las clases desde el principio. ok, bien. Eh, sí, yo he pensado más que hacer las clases tal cual fueron, ¿cierto? Em, Ir quizás avanzando o sea, en realidad comenzar con como algunas clases un poco más de síntesis, ¿no? Em, eh, si bien, claro, el contenido pasado tiene un carácter también importante, ¿cierto? Em, no sé si también, o sea, para muchas otras personas le, le- les parecerá un tanto repetitivo, ¿no? Como, em, no sé,
volver a escuchar lo que ya escucharon, ¿no? Lo que sí yo puedo, lo que les decía es lo que y me interesa hacer también es como ir dándole quizá clases o de ir dando, contando un poco esto que habíamos revisado, pero quizás ya no tan de la misma manera como lo expliqué al principio, sino que con otras fórmulas, ¿no? Ir hablando de otros lugares, ¿cierto? Em, desde de otros modos de entregar estos conocimientos, ¿cierto? De compartir estos conocimientos para ir dándole también un carácter más dinámico, ¿no? Em, Sin embargo, no significa que van a faltar contenidos, ¿sí? No significa que van a haber cosas que no, que falten, ¿no? Que van a haber cosas que falten. Em, ¿Sí? Con respecto a las evaluaciones, ¿cierto? Em, Habíamos considerado y había pensado hacer 3 pruebas de cátedra, ¿sí? Ustedes tienen cátedra este día y taller, 3 sesiones de taller, que son los días viernes, ¿cierto? Eh, no sé si a ustedes les aparecerá como clases o cátedra, pero los días viernes vamos a hacer ejercicios de taller, es decir, talleres en los cuales ustedes van a, mm, a trabajar en equipos, ¿cierto? Con ciertos temas puntuales que yo se los voy a ir dando, ¿no? Y por lo general, lo ideal sería que esas entregas sean el mismo día, ¿cierto? Pero dado que también igual carecemos un poco de tiempo, eh, he estado pensando también que sean actividades que yo les dé y que puedan desarrollar no necesariamente en ese momento, sino que puedan entregarlos con un tiempo limitado de, mm, de entrega para que ustedes los puedan desarrollar, ¿no? Em, lo cual, claro, eso llevaría a reconfigurar también si es que van, porque serían 3 de cátedra y 3 notas de taller, serían 6 notas. Yo tengo que considerarlo porque nos pidieron al menos que tuviésemos 3 notas como mínimo, ¿ok? Entonces, quizás no es tan necesario 6, ¿cierto? Para también para bajar la carga. Em, Bien, como saben, el curso, la asignatura y todo el semestre va a durar hasta agosto, ¿cierto? Son 16 semanas, dura hasta el 21 de agosto. eh, Profesor, las evaluaciones, al tiro de la palabra, y las evaluaciones van a ser, eh, van a estar, van a comenzar, ¿cierto? Las notas van a comenzar en junio, ¿sí? No puedo poner notas previamente. Doy la palabra. ¿Quién quería profesor, expresar buen algo? día. Mi nombre es Buen Juan día. Medina. Yo tengo algunos problemas. Lo que pasa es que yo estoy ahora en el trabajo. Es posible, yo antes dejaba certificado de trabajo y los profesores a veces me tomaban en un día X o a veces en los mismos talleres me hacían mandar algunos ensayos. Entonces yo complementaba eso porque no podía asistir. Entonces, a mí me complica si es que choca, porque en este momento estoy en el trabajo, pero no hay gente y yo tengo atención a público. Entonces, puede ser que en un momento dado puedo estar conectado, sí, pero tal vez no esté 100% en el taller, porque tengo que atender gente. Ujú. Entonces, eso me complica. O sea, se lo digo de antemano. Si es que no fuera, y debe haber otros compañeros que también trabajan. Entonces, pero lo mío es atención a público. Entonces, eso me complica bastante. Si es que llega a pasar, entonces yo se lo quiero hacer, dejar Sí, antemano expuesto ese tema. lo voy a tener en consideración. Así también como tú lo mencionas, ¿cierto? Es posible que más personas tengan, más estudiantes tengan más de alguno de ustedes tenga también algún conflicto así y háganmelo saber y podemos em, eh, como decías, ¿no? Ver algunas consideraciones singulares al respecto, ¿no? Para,
para tener en cuenta, ¿no? Y lo podemos ir conversando también durante el transcurso de las clases, ¿no? Agradezco también que lo hayas mencionado, ¿sí? Em, bien. Lo último que les decía era que las evaluaciones van a comenzar el día posterior a mayo, ¿no? Dentro de las primeras semanas de junio. Em, Eso no quita que ya el jueves, o sea, el viernes, ¿cierto? Comencemos con algunas actividades de taller, ¿sí? Y eso lo vamos a ordenar el mismo día viernes, ¿cierto? Unas actividades como también me van a servir para ir testeando cómo van la- desarrollando ciertas instrucciones que puedo darles, ¿cierto? Y ir viendo también y monitoreando y comenzar al menos a que empiecen este ejercicio ya más de discusiones, de diálogo, ¿cierto? De escritura también, ¿no? Bien, dicho eso, entonces, hoy tengo preparado entonces esta clase como una manera introductoria nuevamente, ¿sí? Como una manera introductoria a esto que llamamos, bueno, el nombre del curso, ¿no? Es Diversidad y Derechos Humanos. Eh, un- Vamos a hacer disculpen, se escucha, ¿cierto? Estoy tratando con un micrófono abierto estoy tratando de cerrarlo. No puedo. Eh, ¿Quién es Nicolás? Si puedes silenciar tu micrófono, por favor, que yo no puedo hacerlo. Ah, no tengo el host. Disculpen, ahí sí cerró. Bien. Eh, Como les contaba, em, estamos en una, una asignatura, ¿cierto? Cuyo título es precisamente Diversidad y Derechos Humanos, ¿cierto? Y entonces lo que nos compete acá y como manera introductoria va a ser eh, darle un tanto de sentido, ¿cierto? Y de contexto a esto que vamos a mencionar como derechos humanos, ¿no? Em, yo les comentaba y bueno, les cuento también de nuevo que esta noción vamos a partir con el concepto, ¿no? Con el concepto mismo de derechos humanos y vamos a seguir luego con el concepto de diversidad, ¿sí? Em, claro, entonces este concepto, esta construcción teórica que viene a ser el derecho humano, es un concepto que viene trabajándose durante mucho tiempo de la humanidad, ¿sí? Estamos hablando a más de 3000 quizás años antes de Cristo, estamos hablando de em, distintos momentos en la historia de la humanidad donde se comienza a presentar esta idea, al menos no de derechos humanos, pero sí de derechos, ¿sí? Y se refiere precisamente a esto que es como el cuerpo legal que puede tener una persona, ¿cierto? Frente a distintos ordenamientos jurídicos, em, llámese Estado, llámese república o cualquier otro, o imperio, no sé, o gobierno más que nada, ¿cierto? Que pudiese estar mediando ahí en la situación de la, de la persona, ¿no? Que puede estar interfiriendo o estar incidiendo en la existencia misma de la persona. Em,
es una suerte de resguardo, ¿cierto? Como les decía, una suerte de protección frente a los poderes que pueden existir, ¿sí? Ante distintos ejercicios de poder, ¿bien? Em, y por otra parte también se entiende como, o sea, vamos a ver que estos códigos también, o sea, estos derechos, ¿cierto? Están insertos generalmente en ideas más amplias que son como la idea de los códigos, la idea de las constituciones, la idea de, de distintas no sé, declaraciones de independencia, son ideas de fórmulas escritas de alguna u otra manera para regular la acción de las personas, ¿sí? Para regular y para marcar un poco hacer el rayado del tablero o de la cancha, como se le dice, ¿no? Em, el, tenemos distintos ejemplos, ¿no? Yo hacíamos un recorrido por las distintas culturas, hicimos un recorrido de distintas culturas y sociedades que presentaban ya estas discusiones sobre los derechos, ¿no? O darle categoría a la persona como una persona eh, que viene con esta protección, ¿no? Em, Mencionábamos, por ejemplo, cómo las religiones monoteístas em, también abogaban por la situación de- de dignidad, entre otras cosas, de las personas, ¿cierto? Situaciones de libertad, ¿sí? Em, Mencionábamos cómo, no sé, algunas propuestas de Oriente, ¿cierto? También hablaban de fórmulas para habitar en comunidad, ¿no? Para este, mm, este encuentro en comunidad que tiene que hacerse, ¿no? Y de una manera respetuosa, ¿cierto? Y no violenta, también podría llamarse así, o de ideas de no violentar a otras personas. Em, denme un minuto, o menos de un minuto. Eh, lo que quiero revisar ahora es que comentarles un poco también eh, del, del artículo primero, ¿no? El artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Em, Como les comentaba, ¿cierto? Esta construcción de los derechos, ¿cierto? Esta construcción de cómo considerar a la persona, ¿cierto? Fue avanzando durante las distintas épocas de la historia hasta llegar a un punto que ya es el punto como crucial, ¿cierto? Y que se da también por, bueno, en contexto de dos grandes guerras, ¿sí? Se da en contexto de ya em, luego de estas dos grandes guerras, es como, y dentro de las atrocidades que ocurrieron en esas guerras, ¿cierto? Eh, surge la necesidad imperante de ya regular a nivel global estas acciones eh, y limitar cualquier ejercicio de fuerza que puedan generar los gobiernos frente a sus personas, ¿no? Em, ya sea de manera directa o ya sea por sus brazos armados o etcétera, sus distintas logísticas que puedan tener, ¿no? Em, y es así como surge y como se construye, ¿cierto? Estoy haciendo una lectura igual no tan detallista, ¿no? No es tan detallista esto que estoy contándoles, pero un poco para ir situando, ¿cierto?
es donde surge esta Declaración de Derechos Humanos en el año 1948, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Em, y es sumamente importante esta declaración, aunque si bien no tiene el alcance planetario que se pudo haber esperado, que no logra que muchos países en su momento, ¿cierto?, se adhieran a esta declaración o como, como se esperaba la mayoría de los países, ¿cierto? Sí, sí marca un precedente importante porque eh, se menciona y se hace público un archivo, no sé, o un texto que viene a condensar siglos de historia, lo que yo decía, ¿no? Sor, Viene a condensar siglos de historia. Pregunta, ¿puedo complementar algo? puede complementar. Eh, Sí, bueno, bajo las atrocidades de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los países aliados llevaron un decálogo de los derechos humanos que es el que actualmente conocemos. Rusia, por su parte, llevó un decálogo de los derechos humanos, pero en esa negociación política, porque lo que traía el decálogo de los derechos humanos que traía Rusia era mucho más amplia que el decálogo de los países aliados. Por estas cosas políticas, bueno, se aprueba y se negocia los derechos humanos a través de, de los países aliados. Eso quería complementar. Y además que este decálogo fue aprobado en cierta manera por la Organización de las Naciones Unidas, antes llamada, tenía otro nombre, en este momento no lo recuerdo, pero ese Naciones ente Unidas, sí, Sociedad de las Naciones, Sociedad de las Naciones exactamente, Unidas. sí, Sociedad de las Naciones Unidas, exactamente. Sí. Bueno, claro, hay algunos como ciertos de estos detalles que también ayudan para ir dándole más cuerpo, ¿no?, al contexto. Em, entonces, claro, tenemos que este día 10 de diciembre de 1948 se firma la declaración, se hace pública la Declaración de los Derechos Humanos por Naciones Unidas, ¿cierto? Em, em, y viene a marcar un precedente, ¿cierto? Viene a marcar un momento en la historia de la humanidad que, que que por supuesto es de suma importancia, ¿no? O sea, viene a hacer una configuración de artículos, ¿cierto? Hay una configuración de distintos artículos que hablan de cuáles son los derechos eh, inherentes de las personas, ¿cierto? Y ahí después vamos a abrir la discusión sobre la inherencia, pero por lo pronto seguimos con este relato. Viene a contar que hay ciertos derechos que son inherentes a la humanidad, ¿cierto? O sea, son propios de la humanidad. em, y de una u otra manera, esto que hace la escritura, ¿cierto? Hay un gesto ahí que es súper interesante también desde un ámbito em, filosófico al menos, ¿cierto? Que es que a su vez, por mucho también que marque o haga una declaración en términos jurídicos, ¿cierto? O en términos legales, ¿sí? Em, Nos está diciendo qué es la naturaleza humana, ¿sí? Em, Nos está diciendo qué es la naturaleza humana, porque en tanto que estos derechos son propios a la humanidad, ¿cierto? Pertenecen de manera natural, que es la postura al menos de la carta esta que se escribe, ¿cierto? Em, Nos viene a contar y nos viene a- es como el anverso, ¿no? El anverso está ahí, es presente, que nos dice qué es la humanidad, ¿no? Viene a establecer qué es la humanidad, y eso es una situación importante porque se plantea así, o sea, no se plantea de una manera así explícita, pero está presente eso ahí, y es lo que se viene a ratificar y lo que vienen a los distintos estados, las distintas naciones, ¿cierto? Vienen
a concordar con esa propuesta, ¿no? Em, Voy a leerles el primer artículo de la declaración, ¿cierto? Que, que dice relación con la libertad, la dignidad y la igualdad. ¿Sí? Igualdad, libertad y dignidad. Em, Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bien, esto no está muy alejado quizás de una propuesta bíblica, ¿sí? Eh, o más allá de lo bíblico, de distintas espiritualidades que intentan también ponerse dentro de este mismo marco, ¿no? Comportarse fraternalmente los unos con los otros es un hecho altamente también de una ética propiamente em, judaica, ¿sí? O, o, o cristiana anteriormente, ¿no? No está muy alejado. Em, Hay algunos elementos que me gustaría dar cuenta en este primer artículo que para mí dice mucho, ¿cierto? Es como el originario, ¿no? Quizás me gustaría partir comentando que con respecto a la idea de razón y conciencia, ¿no? Hay ahí un supuesto, ¿cierto? Que está fundamentando sobre todo el actuar, ¿cierto? Que es la idea de la posesión o la dotación que tenemos la humanidad de razón y conciencia, ¿sí? Hay un supuesto ahí y una, mm, una primera, eh, como yo les decía, ya un primer decir de la humanidad, ¿sí? Una primera atribución de una cualidad a la humanidad, ¿cierto? Que establece y que va a, mm, a mediarse o va a estar transversalizado durante toda la declaración, ¿no? Que es la idea de que estamos dotados de razón y conciencia, ¿ok? Em, claro, o sea, a simple vista, en una primera instancia podemos decir, ¿por qué no? ¿Cierto? Es obvio, ¿cierto? Es obvio que tenemos razón, es obvio que tenemos conciencia, ¿cierto? Em, Sin embargo, siempre queda la discusión, ¿no? Se plantea siempre están así, ¿cierto? Están así que tenemos razón, están así que tenemos conciencia. Bueno, eh, ¿a qué se llama eso conciencia? ¿A qué se le llama eso de razón, ¿cierto? Al menos pareciera ser que esta idea de razón y conciencia que presenta está directamente presentada como esta posibilidad de reflexión, como esta posibilidad de darnos cuenta em, que no somos entidades individuales, quizás, que no somos entidades atómicas o atomizadas, ¿cierto? Sino que estamos en un conjunto de distintos encuentros con entidades, ¿cierto? Precisamente en este caso con distintos entes humanos, ¿no? O distintas entidades humanas, ¿cierto? Distintos seres humanos. Em, es, entonces, es uno de las características iniciales con la cual se asume la humanidad como dotada de razón y conciencia. Bien. em, Claro, ahí también podríamos estar, y no está planteado directamente acá, pero podríamos abrir una discusión o abrir un análisis con respecto a qué sucede con las otras animalidades, ¿cierto? Que no son humanas, ¿cierto? Tienen razón, tienen conciencia, están dotadas de razón, están dotadas de conciencia, y si fuese así, ¿por qué no están incluidas en esta declaración? Em,
o acaso es que no están dotados y si no es así, entonces ¿por qué tampoco hay un resguardo por esto si nosotros somos las personas que tenemos esta dotación de razón y conciencia, ¿no? Em, pues bien, damos cuenta también del carácter altamente humanista en el sentido de situación de la humanidad como centro también y como eje dentro de cualquier otra, dentro de esta cosmología que puede llegar a ser la tradición occidental, ¿no? Porque esto tiene alta influencia de la tradición occidental, ¿no? Esta idea de los tratados, de los artículos, ¿cierto? Las organizaciones de las Naciones Unidas también, ¿no? Em, pues bien, eh, bueno, la misma idea de razón. Un segundo aspecto que me gustaría revisar entonces, ya vamos con el artículo, con el derecho mismo, ¿cierto? O sea, lo que plantea el artículo 1, ¿no? Antes, previo a lo que les mencionaba, eso de que decía que estaban dotados de razón y conciencia, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿sí? Em, em, todas las personas nacen, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿bien? Hay una, hay una, hay una, hay una postura, ¿no? Hay una postura que menciona que todos los seres humanos, ¿cierto? Y esto es lo que yo mencionaba hace un rato con respecto a la inherencia, ¿cierto? Que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿cierto? Más allá del lugar donde nazcan, más allá de las condiciones de que nazcan, ¿cierto? Más allá de la situación gubernamental en la que nazcan, las personas que nazcan, ¿cierto? Eh, estamos dotados de esta dignidad y derechos, ¿cierto? Em, Corresponde entonces esto a una visión que yo les comentaba y lo voy a hacer nuevamente la mención. Tiene o sea, se corresponde con una mirada jus naturalista del derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Se corresponde con una perspectiva en la cual el derecho tiene un carácter de natural, ¿sí? Em, es decir, es un derecho natural. Es esta idea de este derecho, ¿cierto? Como un elemento que nace con ¿cierto? Como un elemento que está presente en la persona más allá de cualquier situación en la cual se encuentre, ¿sí? Más allá del contexto. Em, es una mirada, claro, naturalista de la humanidad también, ¿no? O sea, se lee la humanidad como algo que posee sus características naturales, ¿cierto? Que están por sobre cualquier quizás opinión, cualquier discusión, ¿cierto? Que está por sobre eh, em, cualquiera convención que se pueda realizar, ¿no? Dicho sea de paso, se supone que para llegar a estos derechos, ¿cierto? Para esta declaración, se supone que para llegar a esta declaración se deben pasar por exámenes rigurosos de análisis de cada propuesta, ¿no? Mm, con tal de llegar a una perspectiva objetiva, ¿cierto? Es decir, una perspectiva donde no quepa opinión alguna, ¿cierto? No sea una cosa de comentarios, ¿no? Sino que sea una, una, una propuesta o que se presenten distintos escritos que, mm, que hayan sido mediados, analizados por la razón, ¿no? Por la razón discursiva o el análisis racional, ¿no? Que hayan sido examinados, ¿cierto? A la luz de la razón. Em,
Y de ahí se logra entonces dar con esta naturaleza humana, ¿no? Y que se ve compuesta por estos derechos que yo les mencionaba, ¿sí? Em, Punto aparte hubiese sido si esta declaración tuviese un carácter más que naturalista, hubiese sido positivista. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es posible comprender también los derechos o distintos códigos legales, ¿cierto? Desde un lugar de un derecho positivo. Em, es decir, considerar la, considerar el- el derecho, ¿cierto? Como precisamente un acuerdo y una convención dada en un momento puntual, ¿cierto? Dada en un momento dado, disculpen la redundancia, pero es como que es una convención que se genera y se realiza debido a ciertas circunstancias, ¿cierto? Y que no poseen un carácter o ni siquiera una pretensión de, de buscar naturalezas, ¿no? Simplemente tiene una postura de resguardo, les decía, que también puede estar en una visión naturalista, pero más que nada tiene que ver con eso, ¿no? Con cosas fácticas que son presentes, ¿sí? Cosas fácticas que están en el momento. Asuntos fácticos, me refiero a hechos, ¿no? Em, a hechos que están en el momento, ¿no? Son acuerdos entre personas, ¿cierto? Em, si se ve a esa luz los derechos humanos, ¿cierto? Más allá de lo que dice, que puedes decir esto que es un poco bastante naturalista, su relato, ¿cierto? Interno, su relato interno, y bueno, el relato externo que se le hace también tiene harto de naturalismo cuando se hacen las misiones de paz o todas las discusiones que se puedan presentar alrededor, ¿no? O muchas discusiones, disculpen, no todas, pero muchas discusiones que están, o los artículos que se escriben al respecto, ¿no? Eh, claro, puede tener tanto este naturalismo interno en el sentido de que hay harto escrito al respecto, ¿cierto? O sea, lo que está escrito al respecto adentro de su declaración es altamente naturalista frente a esta idea de de externo, ¿no? Si se lee en códigos de positivismo, ¿sí? O en una idea de derecho no natural, eh, eso no quiere decir que pierda peso la declaración, ¿sí? El hecho de mirarla en términos como, como bien es una convención, ¿cierto? O como bien es una declaración, ¿cierto? Pero sin tanto vuelta a esa inherencia que está en las humanidades, ¿cierto? eh, Toma un carácter distinto al pensarse como un escrito que ayuda, por sobre todo, ¿cierto?, a mantener la paz entre las naciones, ¿cierto?, entre distintas naciones, entre distintos estados, y también para mantener la paz entre los estados y sus personas, ¿no?, sus ciudadanos, o, o sujetos de derechos que están adentro, ¿no?, o sea, que componen este estado. Em, y por tanto también como son situaciones que buscan esta paz, ¿cierto? Este resguardo, se puede entender más allá como una necesidad de que varios países y ojalá la mayoría de los países logren su adhesión, ¿no? Logren que se adscriban a esta, a este desarrollo, ¿no? A este logro que se desarrolló. em, y no se ve como algo que ya está inherente y que sea donde sea que estén las personas, se deben resguardar esos derechos, ¿no? Porque, porque cada ordenamiento jurídico, cada estado tiene sus propios, em, tiene sus propias fórmulas de ordenarse, ¿cierto? Cívica, políticamente, y claro, es deber o es decisión de cada estado, cada nación, cada país que
adscribirse a esta declaración. Y si lo hace, entonces está, se liga directamente con el respeto a estos derechos, ¿cierto? Pero si no lo hace, no tiene obligación alguna, ¿sí? Esto mirado desde una mirada positivista, porque eh, las personas que tienen, están dotadas de estos derechos, desde una mirada así, son aquellas con las cuales sus países o sus lugares de origen tienen esta, este, este reconocimiento, ¿cierto?, de los derechos humanos. Sin embargo, por lo que se apuesta, ¿cierto?, es la idea del naturalismo, ¿no? Por lo que se apuesta la idea del naturalismo es que porque trae consecuencias que son bastante provechosas para la humanidad, que es la idea de, por ejemplo, de la supraestatalidad, ¿no? O considerar que estos derechos están sobre el Estado, sobre cualquier Estado, ¿cierto? Y por ende también se deben respetar, ¿no? Y tienen una calidad que supera cualquier ordenamiento jurídico puntual o restringido, ¿no? De una idea de universalización, también conocido como proceso de internacionalización, ¿no? Que se intenta llevar a distintos lugares. Em, bien, tenemos las 10, las 9, ¿cierto? En 5 minutos más, entonces tengo que terminar la clase, ¿cierto? Ah, no, es 8, 8:30, 8:30, 9:30. Ah, no, me queda tiempo. Pero de todas maneras, para ir cerrando ya. Ah, me faltó a mencionarles el concepto de diversidad, ¿no? Que es como la otra parte de, de- del curso, ¿no? Entonces, para ir cerrando, ¿cierto? Un poco esta breve presentación de los derechos humanos, ¿cierto? Y para poder pasar un poco, dedicarle algunos tiempos al concepto de diversidad, em, voy a mencionar como cierre em, mencionar que los derechos humanos tienen una configuración histórica que data de milenios, ¿cierto? Que data de milenios. Tienen un carácter altamente ético, ¿cierto? En el sentido de que viene a presentar modos de convivencia, ¿cierto? Em, y presenta también algunas características de la humanidad misma que nos hace actuar y nos lleva a actuar de cierta manera, ¿no? Frente a otras personas. Em, y no solo a nosotros, sino que sobre todo a los estados, ¿sí? Se puede entender en este sentido como un sistema moral, es decir, un sistema que va a presentar cuáles son aquellos actos que están cargados de moralidad, es decir, de este bien hacer, ¿no? De este hacer bien, ¿sí? Em, Mencionábamos también que ya como punto cúlmine para la escritura de estos derechos, ¿cierto? O la declaración sobre todo, fueron el periodo de guerras, de grandes guerras, ¿no? Em, Grandes guerras que llevaron ya definitivamente a que el grupo, claro, de las Naciones Unidas, previamente Sociedad de las Naciones, eh, em, o sea, tomaran un poco de cartas en el asunto para, para hacer frente, ¿no? estas atrocidades que pudieran existir y que pueden llegar a existir también. Em, Mencionábamos que tenía un carácter naturalista, em, que se posiciona frente al carácter positivista, ¿cierto? Em, Y por último, también lo mencionaba y el análisis que yo al menos presentaba era la postura o la perspectiva de humanidad que presenta, ¿no? Em,
una alta, em, em, una alta, em, una- un alto estudio y- y significación de lo que es la naturaleza humana, ¿sí? Una alta significación de lo que es naturaleza humana. Bien, eh, por nombrar algunas cosas, como punto segundo, que viene a ser también el otro concepto que vamos a estar barajando durante la asignatura, ¿cierto? Es el concepto de diversidad. Bien, el concepto de diversidad también, si bien tiene una... em, sí, va a ser subida esta clase. Em, el concepto de diversidad, disculpen, em, si bien alude, ¿cierto?, a algo bien concreto que también está muy en boga, ¿cierto?, que tiene que ver con la noción de distintas posibilidades de ser personas, ¿cierto? Me refiero a la posibilidad ya como concreta de, de personas que, que tienen capacidades distintas, ¿no? Que tienen capacidades distintas, que tienen habilidades distintas, ¿cierto? Em, ¿Sí? Aquello que se le llamó antiguamente los minusválidos, ¿no? Cosa que se ha ido quitando también del lenguaje porque por la carga simbólica que corresponde a esa palabra, ¿no? Menos válido. Em, sí, personas con distintas habilidades diferentes, ¿no? Y también alude también a situaciones de, mm, por ejemplo, de género también, ¿no? A, a- a elecciones que puedan realizar las personas, ¿sí? Eh, o quizás no son elecciones, ¿cierto? Eso también los vamos a discutir. em, a, a condiciones que puedan estar o determinaciones, ¿cierto? Eso también queda abierto para la conversación posterior. em, que tiene que ver con las distintas orientaciones sexuales, con las distintas identidades, ¿cierto? Em, básicamente la idea de diversidad apunta a esta cosa que es bien concreta, ¿no? Que esta es la posibilidad de múltiples y multiplicidad de formas de existencias, ¿no? Multiplicidad de formas de estar en el mundo como existencia humana. eh, una multiplicidad de sujetos, de sujetas, ¿cierto? Em, que no significa, visto a la luz de los derechos humanos también, no significa que van a perder o van a carecer de em, de ciertas características, ¿no? De ciertos resguardos ante la ley. Em, el concepto de diversidad alude básicamente a eso y tiene una raíz también de entender la realidad, ¿cierto? O realidad humana, ¿cierto? Como algo que no debe ser igual, ¿sí? Que no debe, o sea, si bien el artículo 1 decíamos que todas las personas nacen iguales en derechos, ¿sí? Son iguales en dignidad, o sea, hay una cosa que es básica, que es la dignidad y derechos, ¿sí? Pero eso no significa que tenemos que ser iguales como personas, ¿sí? Como en nuestra emocionalidad, en nuestra, eh, en nuestras personalidades, ¿cierto? O en nuestras habilidades, incluso nuestra materialidad, ¿no? O sea, em, lo que nos conforma nuestro cuerpo, ¿no?
no es igual, somos gente diversa, ¿no? Somos gente muy, muy distinta entre todos. Em, por ahí entonces también hay distintas posturas con respecto a la diversidad, ¿cierto? Eh, Podríamos hablar de la teoría queer como algunas teorías de género, ¿cierto? O podemos irnos al ámbito ya de las capacidades cognitivas también, ¿cierto? O los estudios neurocognitivos, ¿cierto? Que van a ser como dos lugares que son bastante alejados, pero apuntan a algo similar y que es el análisis de esto que puede llegar a ser lo diverso, ¿no? Em, Creo que no voy a profundizar más en ello, ¿no? Sino que mencionar que va a estar presente y que lo vamos a revisar más adelante porque también luego se establecen y se configuran códigos o más que códigos, convenios o cualquier otro tipo de situación, ¿cierto? Legal que va a abocarse precisamente a esta idea de diversidad. Em, Bien, voy a ir cerrando y previamente me gustaría escuchar si es que tuviesen alguna pregunta, si estuviesen algún comentario, em, alguna duda. Profesor, Hola. a mí me queda una duda que, a pesar de que lo he repetido harto, no me termina todavía de entrar la idea, que es cuando habla de la diferencia entre derecho y derecho naturalista. ¿Cuál sería Sí. como la característica de cuando usted habla de positivo? Em, Cuando se habla de derecho positivo, se asume que son acuerdos que se dan entre personas concretas, puntuales en un determinado momento histórico, ¿cierto? Y que no refieren presente a algo que tenga carácter natural o algo de la naturaleza humana, ¿sí? Que son acuerdos que se dan por las circunstancias en las cuales están. eh, Son derechos más que nada más, y cierto que vienen a ser un acuerdo, es como decir, ya, vamos a, mm, a decir que todas las personas tienen derecho a una vivienda, ¿sí? Se va a entender porque en realidad hay una situación de falta de vivienda, ¿cierto? Y queremos resguardar eso, ¿sí? Y queremos que las personas puedan tener una vivienda, ¿cierto? Es como un acto más de, de, mm, como de entrega o de un acto sobre todo de derecho en términos de declaración o como vamos a hacer que todas las personas tengan vivienda porque eh, hace falta viviendas, ¿no? Desde una mirada naturalista, podríamos decir que lo que se dice es como las personas tenemos derecho a tener vivienda porque en nuestra naturaleza, está inscrito, ¿sí? En nuestra naturaleza humana, así como yéndonos a lo más profundo, ontológico quizás puede decir, pero nuestra naturaleza humana está inscrito que debemos tener vivienda, ¿sí? ¿Puedo complementar algo? Por supuesto. Eh, el derecho positivo, si bien es convencional y se establecen acuerdos entre las personas para su cumplimiento, son aquellos también que, como dicen, que se encuentran escriturados en algún código, en algún documento, por el cual dan la convivencia social a la sociedad. Pero aparte de ser que le dan la convivencia social a la sociedad, estos deben tener vigencia plena para su efectividad. Ese es el derecho positivo. Y como muy bien dice usted, profesor, el derecho natural es inherente a todos los individuos desde su nacimiento. Es decir, vienen arraigados a su naturaleza propia, a su matriz esencial del hombre. No quiero usar el concepto hombre porque si no me van a... De todos los seres humanos. De todas las personas. ¿Queda más claro, Nicolás? Sí, profesor, gracias. Ok, bien. Eh,
Bien, si no hay ninguna otra pregunta, entonces dejamos la clase, cerramos. Nos vemos entonces el día viernes, ¿cierto? Viernes. Y vamos a hacer algunas actividades pequeñas en realidad para ir entrando en materia de taller, ¿no? Bien. Disculpe, ¿el viernes tenemos clase? Miren, comencemos porque lo más probable es que yo tenga que ver algunas cosas previas. Eh, Comencemos a las 8:30 el día viernes, ¿les parece? Así tenemos 8:30, 9:30. Pero lo hace noche, pues. Ahora que tomé. Buenos días, profesor. Buenos días. Mire, soy yo, Enrique Blas. Si le quería hacer una Enrique pregunta Blas. referente, un cortito nomás, disculpe. Sí. Referente al taller, la pregunta que había hecho del trabajo, no lo pude tratar no sé si era una pregunta completa o era dividida, referente, digamos, a de lo que es la pregunta que había hecho del... Enrique, tú estás en el taller de ayer. Sí, por eso, lo que pasa es que no pude entrar a la clase porque me tuve que salir Ah, de ya. la clase. Entonces no pude. Y después entré al último, entonces no alcancé Por eso, pero tú bueno, estás en cátedra C, ¿cierto? sí, pues estaba en la Sí, C, pero no sé si me habrán cambiado, no sé. Estaba en la C. ya. Eso quería saber, la pregunta es cómo específicamente, cómo es para poder... Mira, conversémoslos aparte porque corresponde a la clase de ayer Ya, y también porque acá no los han revisado, ¿no? ya. No lo hemos revisado, sino que lo vamos a ver el viernes. ¿Bien? Pero tú entonces el viernes no vas a estar, tú estarás solamente los lunes y miércoles, ¿cierto? No, bueno, era lunes y martes. Perdón, lunes y martes, ¿cierto? Sí, lunes y martes. Ya. Escríbeme por intranet y conversamos. ¿Ya? Te respondo. Ya, ¿Ok? profe, gracias. Hasta luego. Ya. Ok. Bien. Ok, entonces me despido. Que les vaya bien. Que tengan buen martes y buena semana. Perdón, buen día. Chao.